todos. Bueno, veo que ya estamos un poco cansados, vamos a tratar de hacerlo un poco rápido, puesto que el maestro ya ha explicado algo de los temas como introductorio, y vamos a tratar de incluirlos a la parte que es la parte más emocionante. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes en la parte clínica, en la parte práctica, que vamos a ir a los hospitales, vamos a ver estas patologías que son las más frecuentes. He tratado de tomar las más frecuentes para que les sea más fácil correlacionar y ver lo que se produce frecuentemente en nuestra realidad. Bueno, para los que no conocen, este es el Hospital Hipólito Unanue. Yo soy médico infectólogo formada en la sede del Hospital Hipólito y egresada el año pasado, ¿no? Bueno, un preámbulo antes de iniciar con las infecciones oportunistas. La historia natural de la infección por VIH, que ya el maestro les había mencionado. Tenemos que tener en cuenta básicamente las tres estadios, los tres periodos, que son la infección primaria, la latencia o periodo de latencia clínica y la fase asintomática. En la infección primaria, también llamada síndrome, donde se produce el síndrome retroviral agudo, podemos observar que lo que es rojito es la concentración de la viremia del virus, lo que está en negrito es el conteo de los linfocitos CD4 y el azul son los anticuerpos que se generan cuando se presenta este proceso infeccioso. Bien, podemos darnos cuenta que en la infección primaria el periodo de cero conversión es entre la segunda a la cuarta a sexta semana, donde hay un aumento, prácticamente llega a un aumento elevadísimo de la viremia, y al mismo tiempo hay un descenso del CD4. Es ahí donde se presenta la sintomatología que ya lo describió anteriormente, como un proceso gripal, fiebre, mialgias, rash cutáneo, y ahí podemos estar pensando en un proceso de cero conversión, ¿no? Esta infección primaria dura hasta 12 a 15 semanas. Luego viene el periodo de latencia clínica o periodo asintomática, donde podemos observar que los CD4 se mantienen y disminuyen, pero muy lentamente, pero la carga viral se mantiene, prácticamente no aumenta. Y es en esta fase donde algunas veces no se presenta ninguna infección oportunista y el paciente puede vivir tranquilamente. Este periodo dura entre 5 a 7 años, dependiendo del estado inmunológico de cada paciente. La fase asintomática, en esta fase tenemos dos fases: la fase de infección, la fase sintomática precoz y la fase avanzada. En la precoz es muy rápido, acá ya podemos observar que los CD4 ya van disminuyendo un poco más y la carga viral empieza a aumentar lentamente. Pero cuando ya está en la fase avanzada, que es el periodo SIDA, ya hay un aumento brusco de la viremia, de la carga virológica. Los CD4 caen al suelo. Entonces ahí podemos encontrar o evidenciar ya infecciones oportunistas, las cuales ya se manifiestan en el periodo SIDA. Estas infecciones oportunistas tienen diferentes patologías. Pueden ser de causa bacteriana, micótica o de causa también parasitaria, y incluso las neoplasias, ¿no?, que son las 4 principales. Bien. Bueno, esto es solamente para recordar un poco lo que expliqué anteriormente, que el síndrome retroviral agudo generalmente es sintomático entre el 50 y el 90%, pero durante las 2 a 6 semanas post-exposición. Y ahí se da lo que mencionó el doctor, el síndrome mononucleósido, donde está el RAN, la fiebre, la faringitis, linfadenopatía, artralgias, mialgias, letargia, anorexia y baja de peso. Además, durante este periodo, nunca olviden que acá se da la cero conversión. Y ahí es donde podemos solicitar nosotros un examen para identificar la presencia del VIH, ¿no?, del anticuerpo VIH. Podemos identificarlo a partir de las 2 a 6 semanas.
En la latencia clínica está básicamente entre la cero conversión y la etapa, cuando ya llega a la fase sintomática, y puede durar desde meses a años. Como lo dije, puede ser hasta 5 o 7 años dependiendo del estado de inmunidad del paciente, ¿no? Y además acá se ve la evidencia en cuanto a la disminución del recuento de CD4, y algunas veces pueden pasar totalmente sintomáticos. En cuanto a las infecciones oportunistas, acá vemos un cuadro donde tenemos el CD4, el valor de CD4 y las infecciones que podemos presentar de acuerdo a cómo va descendiendo. Las principales infecciones oportunistas que generalmente presentamos y las que son más mortales para estos pacientes se dan cuando tenemos un conteo de CD4 menor que 200. Estas infecciones tenemos que tenerlas en cuenta porque esas son las que vamos a encontrar frecuentemente. Bueno, una de las principales infecciones oportunistas en el aparato respiratorio es la neumonía por neumocistis giovensi. Esta enfermedad es una infección que se adquiere en la infancia, ¿no? Generalmente entre la edad de 2 a 4 años se transmite por vía aérea y puede ser una enfermedad puede ser una nueva infección o puede ser una reactivación de una infección latente. Además, la incidencia de esta neumonía ha disminuido debido a que esto se da mayor énfasis en la profilaxis y los antirretrovirales a los pacientes con VIH. Hay algunos casos de pacientes que desconocen el diagnóstico o que no toman los antirretrovirales a tiempo, pues en ellos frecuentemente se presenta esta patología. ¿Cuándo sabemos que estamos frente a una neumocistosis? Cuando tenemos un conteo de CD4 menor de 100 células por milímetro cúbico y presentan sintomatológicamente una disnea subaguda progresiva, fiebre, tos no productiva y el dolor torácico. El diagnóstico lo vamos a hacer, ahí tenemos exámenes como el esputo inducido, que tiene una sensibilidad de 50 a 90%, el lavado broncoalveolar, una sensibilidad del 90-99%, una biopsia transbronquial y pulmonar, este tiene una sensibilidad del 95 a 100%. Todos estos, con las muestras que sacamos en el lavado broncoalveolar y la biopsia y en el esputo, deberíamos someterlo a una inmunofluorescencia directa o la coloración de Gomori metenamina de plata, ¿no? Ese sería, ahí identificaríamos la presencia de la neumocistis. Además, también es importante tomarle el DH sanguíneo, DHL sanguíneo, perdón, desinofenasa láctica, debido a que bien es cierto, su resultado no nos dice que sea definitivamente va a ser neumocistosis, pero sí nos ayuda. En cuanto a la clínica, esto ya nos ayudaría a tener un indicio de que pueda ser neumocistosis. Pero básicamente la ayuda es radiológicamente y tomográficamente, ¿no? Aparte, tener en cuenta que en la evaluación física, a nivel pulmonar, generalmente no encontramos ningún cambio. Ustedes auscultan a un paciente con neumocistosis, no van a encontrarle ni crepitantes, ni roncantes, ni nada, como un paciente sano. Pero sí, con la radiografía ya ustedes van a encontrar las lesiones características. Y lo que se va a evidenciar en una radiografía son un patrón retículo intersticial bilateral difuso, van a haber opacidades centrales o periliares, como se ve en la imagen, van a estar al predominio del lóbulo medio y el lóbulo inferior. Además, hay que tener en cuenta que en algunas radiografías, en el 10 a 39% de pacientes, no vamos a encontrar este tipo de alteraciones o de lesiones, ¿no? Pero por eso es que se recurre a las tomografías de tórax. En la TEN de tórax, como vemos acá, bueno, la TEN de tórax, hay básicamente
lo que se va a dar característica para ver que es una neumocistosis es un patrón de vidrio esmerilado. Y además vamos a ver lesiones bulosas, y estas mismas lesiones bulosas en los pacientes se van a complicar, llegándose a formar neumotoras. Y es ahí que nosotros ya tenemos que actuar rápidamente, porque estos pacientes son de muy mal pronóstico, ¿no? Si no actuamos de manera rápida, no les damos el tratamiento de inmediato, el paciente se complica en horas o días. Bien, el tratamiento ideal en nuestro país y en todo el mundo, el gold estándar es trimethoprim más sulfamethoxazole. Acá en nuestro país solamente lo tenemos vía oral, pero también se podría dar endovenoso. Bien, nosotros utilizamos en nuestro país el trimethoprim más sulfamethoxazole en las dosis de 15 a 20 miligramos por kilo o de 75 a 100 miligramos por kilo, dependiendo al estado constitucional del paciente. Y además tenemos como alternativas, si es que lo tuviéramos a la mano, la primaquina más la clindamicina en caso de que sea este paciente alérgico al cotrimoxazole. Le damos primaquina con clindamicina, que eso sí lo tenemos. Atobacona no lo tenemos a la mano y pentamidina tampoco. Pero eso con esos medicamentos iniciales, con Belcotri y con primaquina más pinda, jugaríamos en caso de que pacientes tuvieran alergia a las sulfas, ¿no? Otra cosa, los corticosteroides básicamente no a todos los pacientes con neumocistosis se le va a administrar corticoides, simplemente a los pacientes que vamos a encontrar con hipoxemia, con signos de hipoxemia. Esos pacientes con signos de hipoxemia serán los pacientes que ya van a llegar casi a la UCI o van a estar candidatos a una ventilación mecánica. Puede ser no asistida o asistida. El tratamiento de duración en esta patología es 21 días. También tenemos que tomar en cuenta que a pesar de que ha terminado el tratamiento los 21 días, tenemos que continuar con una profilaxis. ¿Por qué? Porque a pesar de que hemos dado el tratamiento, pero la mejora en el CD4 no es rápida, es lenta. Entonces nosotros tenemos que darle profilaxis hasta que aumente el CD4, sea mayor de 200, y ver la mejoría clínica del paciente, ya podríamos ir pensando en retirarlo. Y ojo también que tener en cuenta que si le damos tratamiento con cotrimoxazole y sulfamethoxazole, no solamente estaríamos dándole profilaxis para neumocistosis, sino también para otras patologías como es la toxoplasmosis. La profilaxis primaria, es básicamente, como les dije, en pacientes con CD4 menores de 200. La profilaxis secundaria, ya en pacientes que recibieron su tratamiento por 21 días, que ya tuvieron el diagnóstico de neumonía por neumocistosis giovensii, y también sus CD4 sea menores de 200. Algunos refieren que debe tener también si es que tienen antecedente de candidiasis, ¿no? Pero los dos primeros son los más principales. Y obviamente el medicamento de elección es el trimethoprim más sulfamethoxazole, que es una tableta diaria. Otro tipo de infecciones oportunistas más frecuentes en nuestro medio son las infecciones del sistema nervioso central. ¿Cuándo identificamos una neuroinfección? Cuando presenta el paciente cefalea, fiebre, signos de meningismos. A ver, alguien me puede decir, ya lleva neurología, ¿cuáles son? ¿Cómo puedo saber que estoy frente a un paciente con un cuadro de meningismo? ¿Qué tiene que tener? Muy bien. Entonces, ahí es importante saber cuáles son esos signos, cuáles son los síntomas que va a decir estoy frente a un meningismo. ¿Por qué? Porque más adelante hay patologías que son netamente de meninges y hay otras de parénquimas del sistema nervioso, ¿no? Además, alteración de conciencia y de... Bueno, quise ponerles este cuadro, la identificación de los valores normales del líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué? Para poder tener en cuenta, ustedes tienen que aprender primero cuál es lo normal para ir a lo patológico.
Miren, lo normal, el aspecto es agua de roca o cristal de roca. Las proteínas deben ser de 15 a 45 miligramos por 100 mililitros. Las células deben ser nulas o puede haber hasta 10 células, a predominio de mononucleares. Y la glucosa debería ser la mitad o los 2/3 de la glicemia en ese instante, que debería ser ideal cuando hacemos una punción lumbar tomarle la glucosa, ¿cierto? Para saber si estamos frente a una hipo o a una hiperpicorraquia. Bien, como podemos observar, la meningitis bacteriana y la meningitis portera, ahí sí tenemos una alteración en cuanto al aspecto. En la meningitis bacteriana vamos a encontrar un líquido cefalorraquídeo turbio o purulento. Las proteínas se van a encontrar elevadas, va a haber hiperproteinorraquia, las células van a estar aumentadas a predominio de mononucleares, y va a haber hipoglucorraquia. Y en la meningitis tuberculosa también el aspecto va a estar, algunas veces puede haber normal, pero por lo general es turbio o xantocrómico, ¿no? Igual va a haber una hiperproteinorraquia, las células van a estar aumentadas a predominio obviamente de mononucleares y va a haber una hipoglucorraquia. El consumo se va a dar básicamente tanto, el consumo de la glucosa se va a dar tanto en la meningitis bacteriana como en la meningitis y la meningitis tuberculosa. Pero, como podemos observar, en una meningitis viral, en una meningitis parasitaria y en una meningitis por hongos, no va a haber ningún cambio. Es muy raro. El aspecto es normal. Las proteínas son ligeramente elevadas o algunas veces son normales. Las células normalmente están cero, muy raros están altos. Y la glucosa no hay ni hipo ni hiperpicorraquia, ¿no? Bien, este cuadrito básicamente nos hace el enfoque para infección del sistema nervioso en pacientes con VIH. Lo que les estaba diciendo, el síndrome clínico de infección del sistema nervioso básicamente son infección meningia, infectan netamente a las meninges, infección del parénquima, pero esta sin focalización, infección del parénquima con focalización, y estas son las que nos vamos a basar para el estudio. En la infección meningia tenemos las más frecuentes, etiológicas más frecuentes, el criptococo, la criptococosis, Mycobacterium tuberculosis y el treponema pálido, ¿no? La neurosífilis o sífilis terciaria. En cuanto, acá tenemos que tener en cuenta las consideraciones importantísimas. El conteo de CD4, que va a ser disminuido, las terapias profilácticas, si es que le dieron alguna vez, si lo tuvo, y en pacientes con tuberculosis el PPD y una radiografía de tórax. Además, en los pacientes con criptococo, el antígeno para criptococo y para el neurosífilis, el RPR, el líquido cefalorraquídeo. En las infecciones parenquimatosas sin focalización, las etiologías más frecuentes son la demencia por VIH y encefalitis por síndrome. Las consideraciones importantes, el conteo de CD4 y la presencia de retinitis en caso de encefalitis por citomegalovirus. En las infecciones parenquimatosas con focalización, las etiologías más frecuentes es el toxoplasmosis, la toxoplasmosis cerebral, igual la tuberculosis, meningitis tuberculosa y la leucoencefalopatía multifocal progresiva. Las consideraciones importantes que hay que tener son el conteo de CD4, las terapias profilácticas y las serologías para toxoplasma, ¿no? Y además ayudan los hallazgos de imágenes. En cuanto a la infección meningia, una de las primeras etiologías es la criptococosis meningia. Bueno, el criptococcus es una levadura encapsulada llamada Cryptococcus neoformas. Este se encuentra, su hábitat es la tierra o las heces de los pájaros y palomas. No se transmite de persona a persona. La infección primaria
se va a dar a través de una diseminación, y la reactivación es por una infección latente que tuvo el paciente. Bueno, como ya sabemos, es una de las principales infecciones fúngicas del sistema nervioso central que se presenta en este tipo de pacientes, y la incidencia es mucho menor en pacientes que ya están con profilaxis con fluconazol y tratamiento antirretroviral, ¿no? Y en los pacientes que no toman antirretrovirales, obviamente que el porcentaje de presentarse esta patología es mucho mayor, un 44%. Y es importante saber que el CD4 en este tipo de pacientes también es menor de 100 para que se presente la patología. Las manifestaciones clínicas, lo que lo caracteriza la criptococosis es la cefalea y la fiebre. Las náuseas, los vómitos, también vamos a encontrar meningismo, fotofobia y alteraciones visuales, letargia y alteraciones cognitivas, convulsiones en algunos pacientes, pero sí hay un aumento de la presión intracerebral. Antes era mayor de 20, algunos autores dicen mayor de 18 centímetros de agua la presión intracerebral. Y bueno, también tenemos criptococosis extraneural. No es tan frecuente, no hemos visto muchas patologías similares, pero sí lo hay criptococosis dermis. El diagnóstico de criptococosis básicamente es a través del líquido cefalorraquídeo. ¿En qué? En el cultivo del líquido cefalorraquídeo. Eso es lo que nos va a ayudar para identificar el crecimiento del criptococo. Y también podemos ayudarnos. La tinta china, si bien es cierto, también es uno de los exámenes que tienen una mayor sensibilidad del 50-90%, pero no es el gold estándar. Ahora el gold estándar es el cultivo. Los exámenes de imágenes como la resonancia, ahí lo único que vamos a observar es atrofia leve, aumento de tamaño ventricular, salvo que tenga el paciente un criptococoma, ahí sí lo vamos a poder identificar. La criptococosis meningia es de muy mal pronóstico, como ya les dije, debido a que por el aumento de la hipertensión intracerebral va a provocar daños a nivel secuela en los pacientes. Va a provocar una alteración mental, además el aumento de la presión intracerebral, el paciente incluso puede llegar a quedar ciego. Si no le hacemos las frecuentes evacuaciones del líquido cefalorraquídeo, el paciente no va a mejorar, porque recuerden que a estos tipos de pacientes el único manejo que podemos darle es evacuación progresiva frecuente del líquido cefalorraquídeo. Acá tenemos el tratamiento para criptococosis y son 3 fases. Las fases que ustedes van a aprender acá son las fases que ustedes van a ver en el manejo hospitalario. La primera fase es la fase de inducción. La fase de inducción se da básicamente con anfotericina B o deoxicolato, es la que tenemos, la anfotericina de deoxicolato o liposomal. Nosotros no tenemos la liposomal, tenemos la deoxicolato. Lo ideal es combinarla con flucitocina, pero nosotros en nuestro medio no contamos con flucitocina, así que nosotros optamos por darle anfotericina B. Su dosis de esta es de 0,7 a 1 miligramo por kilo diario y se tendría que dar por 2 semanas, pero siempre y cuando tú tengas el resultado del cultivo negativo. Si tienes el resultado del cultivo positivo, tienes que continuar dándole el tratamiento hasta que negativice, hasta llegar a 4 semanas. Además, posterior a esto, sigue la segunda fase, que es la fase de consolidación, que se pasa a fluconazol vía oral o endovenoso, 400 miligramos cada 24 horas. Esta fase dura hasta 8 semanas. Y con eso tú ves a tu paciente, si hay mejoría clínica, ya puedes pensar en darle de alta para continuar la fase de mantenimiento ya en domicilio.
La fase de mantenimiento es con fluconazol 200 miligramos durante al menos un año. Esa es su fase de mantenimiento. Bien, ¿en qué momento se debe de tener la terapia de mantenimiento? Hay que ver si el paciente completó las 3 fases, si permanece asintomática de las infecciones criptocócicas, si es que no hay cefalea, si es que no hubiera náuseas, y que el CD4 debería aumentar mayor de 100, ¿no? Durante los 3 primeros meses. Ahí podrías pensar en retirarle la terapia de mantenimiento. ¿Y en qué momento vas a reiniciar la terapia de mantenimiento? Si es que tú ves que tu paciente no mejora su CD4, tienes que reiniciar brevemente, ¿no? A pesar de que tú has visto que ya no hay clínica, pero ya su CD4 no hay mejoría, más bien está disminuyendo. ¿Por qué? Porque tienes el riesgo que reactive nuevamente y reinicie nuevamente el tratamiento con medicina. Bien, la otra patología es la meningitis tuberculosa. Esta patología es muy frecuente en este medio también, debido a que en las zonas donde estamos hay bastante paciente con tuberculosis. Como son los pacientes con VIH, son aquellos más sensibles a adquirir la enfermedad. Bueno, esta infección es una infección primaria, reactivación de una infección previa que he tenido probablemente. La infección primaria en el cerebro y las meninges puede ser sembrada, pero con bajo número de microorganismos, ¿no? Ellos desarrollan rápidamente el cuadro de meningitis. ¿Por qué? Porque sus defensas están bajas y su CD4 también está bajo. Y acá se producen unas lesiones caserosas y ruptura de las meninges. Además, hay que tener en cuenta que el CD4, relación con cualquier conteo de CD4 mayor de 350. ¿Por qué? Podemos tener pacientes con un CD4 mayor de 350 que también pueden presentar meningitis tuberculosa, no necesariamente con pacientes menores de 100 o de 200, pero sí podemos tener. Además, si tenemos un paciente con un CD4 menor de 50, tenemos que estar pensando que la tuberculosis ya se ha diseminado, no solamente a nivel cerebral, también puede ir a nivel pulmonar, a nivel óseo, o cualquier otra parte del organismo. La clínica de la meningitis tuberculosa, la fiebre es la más frecuente, en su mayor porcentaje. La cefalea, vómitos, desorientación, estupor y los cuadros meningios. El compromiso también de algunos pares craneales, el tercero, el cuarto, el sexto y el séptimo par craneal. El diagnóstico de meningitis tuberculosa, lógicamente, es la sospecha clínica. Si el paciente tuvo tuberculosis, puede tener meningitis tuberculosa. Si el paciente tiene contacto con TB, puede tener meningitis tuberculosa, si es que viene con estos síntomas. La evidencia de la tuberculosis en otros sitios anatómicos también nos ayuda, ¿no? Además, si tenemos en imágenes la presencia de hidrocefalia, infartos o masas que parecieran tuberculomas, obviamente también vamos a pensar en eso. Y a través de la punción lumbar vamos a identificar qué es lo que se había en el líquido. ¿Qué encontramos? ¿Se acuerdan? ¿Qué encontramos en el líquido de una meningitis tuberculosa? Hipoglucorraquia. Eso es lo que tienen que saber. Tienen que recordar que la hipoglucorraquia, la hiperproteinorraquia y los leucocitos predominios mononucleares es una tuberculosis, siempre y cuando tenga un antecedente de reacción. El tratamiento para una meningitis tuberculosa es igual que un tratamiento para tuberculosis. Igual, los esquemas son iguales. El esquema que se inicia es el mismo esquema, no hay otro esquema diferente. Claro, solo se maneja la hipertensión endocraniana que también genera.
con corticoides. El uso de tratamiento antirretroviral y el tratamiento para TBC hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque puede producir toxicidad, pueden haber interacciones farmacológicas, aumento de las manifestaciones, provocando el síndrome de reconstitución inmune, y estos algunas veces conllevan a la muerte de los pacientes, pero no se debe suspender el tratamiento antirretroviral. El pronóstico de la infección por TBC asociada a VIH puede ser mejorado definitivamente con el TARG, porque si no el paciente no va a mejorar. Y la profilaxis de isoniazida durante 9 meses sigue siendo la terapia preferida con eficacia probada, de buena tolerabilidad y infrecuente toxicidad severa, ¿no? Ahora vamos con la infección del parénquima cerebral sin focalización. Acá tenemos la demencia asociada a VIH. Esta demencia asociada a VIH es, antes al tratamiento TARGA, era en un 60% era un deterioro cognitivo. Ya, pero con el tratamiento TARGA, el 1% solamente llega a demencia, ¿no? Pero después ha mejorado. El único tratamiento para este tipo de patología es el tratamiento antirretroviral. Pero sí se observa un desorden menor cognitivo motor de 20%. Los tratamientos largos con TARGA, el riesgo de demencia en VIH va a aumentar. Los factores de riesgo van a ser los conteos bajos de CD4, la carga viral alta, la edad avanzada, anemia y peso corporal antes de desarrollar SIDA. La clínica, como les decía, es el deterioro cognitivo, deterioro motor, alteraciones del comportamiento, apatías, aislamientos sociales, irritabilidad, pérdida de la memoria, debilidad en extremidades, braquialia, braquicia, lentitud a la respuesta motora. Generalmente, esta demencia se ve en pacientes mayores de edad avanzada. En ellos encontramos la demencia en VIH. No, en los pacientes jóvenes, salvo que tengan un largo tiempo, mayor de 15 años de tratamiento antirretroviral, ellos ya hacen su demencia, ¿no? Pero jóvenes con el tratamiento retroviral de pocos años, muy difícil. Salvo que sea discontinuo su tratamiento antirretroviral, eso sí daña el sistema nervioso. Como les decía, el tratamiento de la demencia por VIH, obviamente es el tratamiento antirretroviral con medicación alta a nivel del sistema nervioso central. Sidobudina, abacavir, nevirapina, aunque ahora ya se están cambiando los esquemas de manejo. La mejoría clínica es evidente, aunque el deterioro cognitivo algunas veces queda permanente, ya no mejora. Y la mejoría en cuanto a su supervivencia es mucho mejor con el TARGA en 48,2% y sin TARGA, y antes de que haya TARGA, estos llegaban al 11,9%. La encefalitis sin focalización también está incluida la encefalitis por citomegalovirus. El citomegalovirus pertenece a la familia de los Herpesviridae de doble cadena de DNA. También es la reactivación de una infección latente. También se produce en la primera infección una mononucleosis, una infección localizada o diseminada, y la lesión es básicamente en la retina, ¿no? Una lesión necrotizante a nivel de la retina. A nivel gastrointestinal vamos a encontrar esofagitis, colitis, a nivel pulmonar, neumonitis intersticial y obviamente a nivel del sistema nervioso central. El CD4, para que nos dé este tipo de patología, tiene que ser menor de 50 y la carga viral mayor de 100 1000 copias. El diagnóstico es el cuadro clínico. Y obviamente si va a todos los pacientes que tienen patología del sistema nervioso central, lo revisa el oftalmólogo, y el oftalmólogo se encuentra una lesión a nivel de la retina, obviamente que estamos frente a un citomegalovirus. El líquido cefalorraquídeo puede ser normal, no nos va a ayudar en nada, pero sí la identificación del anticuerpo PP65, ese sí nos va a dar el diagnóstico definitivo de infección por citomegalovirus.
los cultivos, y bueno, una resonancia solamente nos hace ver un real signo de envenenamiento periventricular, más nada más. El tratamiento de la encefalitis por citomegalovirus es el ganciclovir, en 5 miligramos por kilo, 3 veces al día, durante 2 a 4 semanas, que eso lo mantienen, por eso el paciente se queda hospitalizado. Y la fase de mantenimiento es de 5 miligramos por kilo al día, de 5 a 7 semanas. El paciente más o menos se queda con nosotros 2 o 3 meses. La otra opción es el Foscarnet, que nosotros no lo tenemos. No hay Foscarnet, así que solamente se da ganciclovir, y en los hospitales que tienen la suerte de tener ganciclovir, si no lo mandamos a un hospital donde sí lo hay. Esto puede haber sinergias si ganciclovir y Foscarnet se usan juntos, por eso lo ideal es usar o ganciclovir o Foscarnet, si es que lo tuvieran. La resistencia a ganciclovir es en una polirradiculopatía, ¿no? Generalmente no hemos visto resistencia a ganciclovir. Ahora vienen las encefalitis con focalización. La más frecuente es la toxoplasmosis, que es lo que siempre vemos, que es producida por el Toxoplasma gondii, que es un parásito intracelular. Se da básicamente por la ingesta de carne, las heces de gato, y la encefalitis necrotizante multifocal, ¿no? Sus formas son primaria, puede ser una infección primaria o puede ser una reactivación, como todas las patologías en este tipo de pacientes, que se reactivan. Y los estadios, básicamente tener en cuenta que la toxoplasmosis se presenta en pacientes con CD4 menor de 100 o menor de 50. La clínica: cefalea, fiebre, déficit neurológico focal, convulsiones, confusión, ataxia, letargia, compromiso de nervios craneales, defectos visuales, signos meningios, hay signos cerebelosos, náuseas y compromiso ocular de 10 a 15%, ¿no? El diagnóstico es con el cuadro clínico, si es compatible. Y bueno, serológicamente, alta tasa de portadores crónicos de inmunoglobulina G. Y el estudio de líquido cefalorraquídeo puede ser normal, no nos ayuda mucho. Lo que sí nos va a ayudar es un examen radiológico, puede ser una tomografía o una resonancia, un examen de imágenes. En cuanto a la tomografía, lo que podemos observar son las imágenes características, que son imágenes en anillo, que van ubicadas en ángulos basales y en la región frontotemporal, ¿no? Ahí hay una imagen grande y abajo también. A nivel frontal, esa es una de las imágenes. Es así que van a ver, esta es una resonancia. El tratamiento para pacientes positivos de toxoplasmosis, para iniciar la profilaxis primaria, si estos pacientes tienen un conteo menor de 100 células, el tratamiento preferido es una tableta de trimethoprim más sulfametronidazol, una tabletita al día, diaria. Y los tratamientos alternativos son, puedes darle cotrimoxazol con trimethoprim, una tableta 3 veces por semana, o sulfa, una tableta diaria. O también otros medicamentos que no lo tenemos acá. La indicación para la interrupción de la profilaxis primaria: acá tienes que tener en cuenta el CD4 mayor de 200 durante 3 meses, en respuesta a todo lo anteriormente dicho. O puede considerar si el conteo del CD4 es de 100 a 200 células y los niveles de la carga viral permanecen por debajo de los límites durante los 3 a 6 meses, ¿no? Ahí recién tú, mayor de 100.000 copias, tú podrías interrumpir la profilaxis primaria. ¿Y en qué momento iniciar la profilaxis primaria? Cuando el conteo de CD4 es menor de 100 a 200, ya reinicias nuevamente la profilaxis con trimethoprim sulfametronidazol, una tableta al día o interdiaria, dependiendo del estado del paciente. La encefalitis, el tratamiento requerido o el tratamiento ideal es con piremetamina. Nosotros no lo tenemos, obviamente no lo vamos a utilizar, así que nosotros utilizamos sulfametronidazol con trimethoprim. Eso es lo que le damos a nuestros pacientes.
2 tabletas cada 8 horas. Hay regímenes alternativos que se pueden dar en el transcurso si es que sean intolerantes a las sulfas, pero tendríamos que ver, ¿no?, si es que tenemos acceso a ello. El total de duración para el tratamiento de una infección aguda es al menos 6 semanas. Y si la duración más larga, si la enfermedad clínica o radiológica continúa extensa, es incompleta, se aumentaría a 6 semanas más. La leucoencefalopatía multifocal progresiva, que es una de las patologías también que focaliza, es causada por el virus JC, que es un poliomavirus. Una infección primaria en la infancia es asintomática. También a nivel renal y a nivel del tejido cerebral se mantiene latente. El contagio es a través vía inhalatoria y produce una desmielinización, afectando básicamente a los oligodendrocitos. Y es una primera condición definitoria de SIDA, en un 25 a 75%. Como vemos, el estado en un paciente es con conteo de CD4 menor de 100, se produce una reactivación, y mayor de 200, en un 25% podemos encontrar como una infección nueva. Las manifestaciones clínicas: la debilidad, anormalidades en la marcha, disfunción cognitiva, incoordinación, alteraciones visuales, alteración del habla, convulsiones, hemiparesia, y esto puede ser progresivo, que va aumentando en meses, e incluso ya no tiene mejoría, el paciente se va deteriorando, adquiere nuevas infecciones y esos pacientes básicamente mueren, ¿no?, fallecen. El diagnóstico es el PCR en líquido cefalorraquídeo, casi nosotros no lo usamos, pero sí tiene una sensibilidad de 100% y una especificidad de 92 a 100% igual. No, nosotros no tenemos el acceso, lastimosamente, en el MINSA no lo hay, pero sí pedimos una tomografía y una resonancia, donde podemos encontrar, se evidencia sustancia blanca con cerebelo con sustancia gris. Hay una desmielinización subcortical y lo que no vemos, no se evidencia edema ni tampoco hay efecto de mesa, más que solamente una desmielinización subcortical, ¿no? El tratamiento es la terapia antirretroviral, regresión espontánea, mayor supervivencia si es que el paciente inicia targa, no hay una recuperación definitiva del déficit motor. El tratamiento específico para este virus aún no ha sido identificado, ¿no? Algunos refieren que podría darse opcionalmente sidofovir, citosina ralinosinada, mefloquina, pero definitivamente no tenemos un medicamento que sea para esta patología. Bueno, eso es todo.